y preside también el bloque Todos Unidos. Doctora Arenas, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Buenos días, Mario. Buenos días a toda su audiencia. Muy bien. Doctora, bueno, digamos, qué conclusión saca usted de la exposición recibida de parte del doctor Cristian Niño, que fue en representación del directorio del Carrillo a la reunión de la Comisión de Salud? Sí, la invitación surge porque desde que hemos empezado, más bien desde que empezó a funcionar el Carrillo, públicamente en diferentes medios de difusión, han habido dudas, quejas de cómo funcionaba y bueno, a nosotros también nos llegan todo ese tipo de preguntas, más allá de que los diputados del bloque de San Luis Unido habían presentado pedidos de informe respecto a saber cómo funcionaba el Hospital Carrillo, con diferentes preguntas sobre la constitución del directorio, sobre si era privado, si era público, de qué manera estaban trabajando, cómo se hacían las contrataciones de personal. En fin, la solicitud de la presencia de un integrante del directorio, como fue la del doctor Cristian Niño, fue justamente como para que nos adelantara o nos explicara en forma presencial eh, este, todas estas preguntas. No obstante, se firmó despacho de ambos pedidos de informe y van a ir al recinto para que se voten y los pedidos, si se votan en positivo, sean respondidos de forma escrita. Pero bueno, era una manera de empezar a dialogar. A todos nos interesaba saber cómo era lo del Ramón Carrillo. Sí es cierto que nosotros en la Cámara de Diputados el año pasado, en 2021, votamos una ley de sociedades del Estado, donde votamos la Sociedad de Estado Ramón Carrillo, que era para una forma de administrar lo que se iba a inaugurar en un futuro. Se votó por mayoría esta forma de administración, que no tiene nada que ver con que si es un hospital público, un hospital privado y esa confusión que surgió al principio. El hospital Ramón Carrillo está dentro de esa sociedad del Estado para la parte de administración. Es una forma que ha elegido el Poder Ejecutivo para que sea una administración ágil, de mayor celeridad, mayor eficiencia, se logren las cosas y sea menos burocrática a la hora de conseguir los recursos para brindar la atención. Queda claro que el Hospital Ramón Carrillo, de acuerdo a los dichos de Niño, es público. Es público, es universal, es gratuito, brinda los servicios de asistencia necesarios, también actividades de promoción y prevención de salud, y por otro lado también la parte de uso y recurso de las nuevas tecnologías. Lo que nos queda claro es que el hospital es una parte integrante de esa sociedad tiene una red de hospitales y una red de organizaciones dentro de la sociedad, como son la red de diagnóstico por imágenes, que no solo tiene aparatología y personal en el Carrillo, sino que también la tiene en el Hospital de Villa Mercedes y en el Hospital de Merlo, tiene el centro oncológico y absorbe lo que sería lo que antes se atendía en el Hospital San Luis. El hospital hoy día, si vemos
cómo es la realidad de los sistemas de salud en el mundo y en la Argentina. Nosotros tenemos un sistema público de salud, tenemos un sistema de seguridad social donde ingresarían las obras sociales, y tenemos el sistema privado, que es lo que conocemos en las clínicas. Con las clínicas, las instituciones privadas que brindan salud y que también están... Ahora, disculpe la interrupción, doctora. Sí. Digamos, las quejas de la gente es que creía que iba a funcionar como el complejo sanitario San Luis. No le quedó claro a la gente que había un cambio en el sistema digamos, de atención de la salud en la provincia. Ahora, lo que quiero saber es si efectivamente queda gente sin ser atendida, como se dice. Mire, por los números que trajo el doctor, en primer lugar, fuera de esta organización, que es en sí administrativa, lo de que sea una sociedad del Estado, es administrativa, es para darle mayor celeridad a las compras de aparatología o recursos que necesitan para trabajar, sorteando toda la burocracia que significa la tradicional forma de compras. Por eso que es administrativa, y no le debería llegar ni enterarse la persona que viene a hacerse atender, que elige el Hospital Carrillo para atenderse, no se debería ni enterar. Si no tiene obra social, tiene que hacer el recorrido de sacar el turno, ir el día que le toque el turno, se hace atender, y si lo tienen que internar, lo internan dentro de un servicio que le corresponde. La persona que tiene obra social va a hacer exactamente lo mismo. El hospital se va a encargar de ver qué obra social tiene y de qué manera administrativamente va a hacer saber a la obra social que ese paciente está internado ahí y si acepta que quede internado o no. Y ahí, indudablemente, cuando ha comenzado al principio, ha habido una serie de errores en la comunicación, diría. Yo veo que hay una voluntad por parte, por lo menos de los integrantes, de ir mejorando. De hecho lo han ido mejorando, porque al principio ha sido cierto que le cobraban, ha sido cierto que lo hacían volver al que tenía mutual a que fuera su mutual a autorizar la internación. Aparentemente ahora, yo diría que lo que ha fallado es la estructura burocrática que tenía el hospital destinado a eso, probablemente porque es un hospital que se está poniendo en marcha, que comparado con el resto de los hospitales es un antes y un después, o sea, tiene mucha complejidad, ofrece muchos servicios, y no sé si en cantidad de gente que vaya ahora a hacerse atender será la misma o va más, pero esta forma de registro le ha traído incomodidad a la gente, probablemente porque no ha habido una buena información, que por lo que explicó el doctor Niños se va puliendo, están esmerando en mejorarla. Por eso es que para el que tiene obra social era el que por ahí se veía más afectado, a diferencia de cómo se atendía en el Policlínico de San Luis. No es un hospital de gestión descentralizada, eso se lo hemos preguntado, se lo he preguntado hoy, se lo he preguntado personalmente yo, porque hoy día, o sea, siempre se vio como una injusticia de que se atendiera a un paciente que tiene obra social y que la obra social no le pagara a los hospitales. Por eso surgieron los hospitales públicos de autogestión, sí, que no dieron resultado. En el 2017 surge otra ley que pasan a llamarse hospitales de gestión descentralizada y va acompañada de una plataforma
donde están cargados absolutamente todos los argentinos que tengan obra social, y el paciente que se atiende en un lugar firma una serie de requisitos y automáticamente el hospital le debitan de la Superintendencia de San Luis y le pagan. Si son obras que están capitadas como el PAMI, se lo debitarán al PAMI y después le pagan la prestación al hospital público y después le debitan al que habían firmado la cápita. Entonces, pienso yo, por lo que veo y por lo que observé, es que son cortos los tiempos desde que ha empezado el Carrillo. Han simultáneamente tenido que ir contratando el personal de alta complejidad que va a brindar y ya está brindando el Ramón Carrillo, como lo que es cirugía cardiovascular. Hay diferentes especialidades que no se tenían antes, que ahora se tienen. Está faltando personal de cualquier manera, ¿no? Están faltando personal. Él dijo que ya habían atendido a esta altura 51.000 turnos en el consultorio externo, que en diagnóstico por imagen más o menos 15.000, o sea que está teniendo el propio movimiento de algo que está comenzando. Tendrán que mejorar este tema de la comunicación, tendrán que hacer público los servicios que se están brindando ahí, y lo que sea administrativo nunca en un hospital público puede hacerlo demorar o perjudicar la atención de un paciente. Entonces, entiendo que han dado muchos cambios juntos. En primer lugar, la estructura de la infraestructura de un hospital totalmente moderno, tecnológicamente de avanzada, que está comenzando a atenderse, que se ha llevado a la gente del Policlínico de San Luis, y bueno, tal vez eso no se les había comunicado al personal de San Luis, fue una cosa decidida de un día para otro, y bueno, a pesar de que uno ve que va a un hospital nuevo, que cualquiera se sentiría de trabajar en un hospital moderno, bueno, hay que acostumbrarse. Y doctora, pero en síntesis, digamos, los problemas que se han conocido a través de las redes sociales, las comunicaciones de personas particulares a los medios, etcétera, digamos, no es que quede gente sin atender. No queda gente, es el esmero de que se atienda el 100% de la gente, y que, pero obviamente esto convengamos de que a mí me parece excelente que los diputados estemos atentos a denunciar si vemos que hay alguien que no recibe la atención que corresponde. Pero obviamente, vuelvo a reiterar, es una institución que está en sus comienzos, que en la medida que va avanzando se van cubriendo los cargos de médicos especialistas, que es el hospital que tiene mayor complejidad en la provincia, no queda duda, que ha absorbido también el centro oncológico, que tiene parte de la red de diagnósticos por imágenes que tienen la última tecnología, y lo que ocurre siempre, que creo que nosotros estamos viendo los primeros meses de un hospital moderno que está recién iniciando sus pasos. Piense que la época que Ramón Carrillo hizo los policlínicos de San Luis y de Villa Mercedes para las poblaciones que tenían esos lugares, y
qué estratégico era el pensamiento cuando hizo todos esos hospitales, que los hizo en red y que los hizo en todas las provincias, y hoy a más de 50, 70 años todavía los estamos utilizando. Entonces, lo que quiero decir es que yo como médica y como haber trabajado siempre en salud pública, entiendo que está pasando esto, creo que es necesario de manera urgente que los funcionarios den la cara, se muestren y expliquen esto a la gente, porque las quejas que salen sobre si puede ser por falta de información. 50.000 personas, son algunas puntuales que las tienen que atender con especial énfasis para que no se repitan. Y la otra cosa que queda claro es que, bueno, todo esto se hace para tener un recupero de esa gente que se atiende con obra social y que está capitada. Que está capitada quiere decir que a esa persona le pagaron a alguna institución privada para que lo haga. Doctora, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Bueno, que esté usted muy bien. A su disposición. Es largo es largo para explicar, pero en realidad creo que está en sus primeros comienzos, y que esto, por lo menos para mí, que he trabajado desprendida de toda diferencia y todo, que he trabajado en la salud pública, para todos los profesionales es un sueño que exista este hospital, y por supuesto, en primer lugar, a quien le tiene que servir es al puntano, tenga o no obra social. Si decide elegir la atención en ese hospital, debe recibir la atención que le corresponde. Muchas gracias, muchísimas gracias. Que esté usted muy bien. La doctora Berta Arena, que preside la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y el Bloque de Todos Unidos, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Con el frío